El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como soporte a la transparencia, una mejor toma de decisiones de la gestión pública y el escrutinio social sobre las acciones de la administración es uno de los propósitos del proyecto de ley que acaba de publicar Cuba sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Esta propuesta de norma se conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, proclamada por las Naciones Unidas, que busca garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales e internacionales. De hecho, la propia Constitución de la República de Cuba pauta en sus artículos 53, 97 y 101 que todas las personas tienen el derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas. Y es que vivir en transparencia ha resultado una exigencia democrática de las sociedades contemporáneas, propia de las necesidades de control popular hacia las dinámicas que genera la actividad pública. El acceso a la información es un tema de debate ya hace muchos años en el contexto no solo regional, sino en un contexto global. No depende solamente de un posicionamiento político o unas tendencias políticas. Ha sido consagrado desde el estándar universal de los derechos humanos como un derecho que ha ido ganando gradualmente firmeza. A día de hoy se pueden contar más de 150, 160 leyes alrededor del mundo que regulan en los países en distintas generaciones, sobre todo a partir del 2000, aunque hay una precedencia de algunos referentes anteriores, pero sobre todo a partir del 2000 hay una gran ola, podremos decirlo de esta manera, de regulación de la transparencia. Cuando uno piensa en la transparencia y en el acceso a la información, habría que pensar en dos soportes que transversalizan algo que esencialmente se enfoca en un solo objeto, y es el siguiente, y es un concepto clave de este proyecto de ley. Toda la información que genera el Estado es per se pública. ¿Qué mecanismos debe crear el Estado para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y deberes en cuanto al acceso y gestión de la información pública? Si usted tiene ya el acceso vía transparencia, ya el acceso está materializado. Ahora, si la información usted la tiene que ir y solicitar, entonces se establece un procedimiento. Procedimiento que además se articula con otra ley que viene a camino, que es el proyecto de ley de procedimiento administrativo, y que también tiene una implicación en lo que respecta a la transparencia, porque las entidades obligadas, vamos a decir en la ley, el término sería sujetos obligados, que es todo aquel que crea, maneja, genera, conserva información pública, pues entonces tendrá un término para, por unos determinados medios, ya sea digital, por escrito, pues darle acceso o pronunciarse sobre la imposibilidad de dárselo si existiera alguna limitación de las que he establecido y sobre todo aquellas que tienen que ver con el sistema de información limitada o clasificada, que evidentemente es un límite a día de hoy conforme al proyecto que se está asumiendo al acceso. El acceso a la información puede ser necesario para cualquier persona, porque vivimos en un siglo donde existe mucha información, pero mucha información a veces está tergiversada. Mucha información a veces está desfasada, mucha información no tiene que ver con la realidad de los hechos que suceden. Por lo tanto, yo creo que un proyecto de este tipo tiene que ser consecuente con el deber de las personas de hacer un uso y no tergiversar eso, porque luego existirán otras figuras que pueden ser tanto infracciones del régimen como figuras propiamente delictivas, si usted a partir del acceso puede tergiversar eso y eso genera actuaciones equívocas de otros sujetos a los cuales usted deriva el destino de la norma. Más allá de la voluntad política, son necesarios cambios de mentalidad para facilitar la participación del pueblo en los procesos de gestión pública desde el entendimiento de su importancia en un Estado socialista de derecho. La ley, cuando se apruebe, tiene que generar una cultura de transparencia. Hay que educar a las personas en la cultura de la transparencia, porque la cultura de la transparencia permite la cultura del control. Y si las personas pueden ejercer un sano control sobre las decisiones, pues eso sería el aseguramiento perfecto. Ya no estoy hablando de las máximas decisiones del gobierno. La mayoría de las personas están aseguradas pensando siempre en conocer aquello que les circunda en su realidad, los problemas del municipio, de su comunidad, cómo se solucionan.
qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué ha faltado. Y en eso yo creo que tenemos mucha experiencia con estos mecanismos de rendición de cuentas, con estos mecanismos a nivel municipal de participación, pero evidentemente yo creo que la transparencia y el acceso a la información pública vendrán a ser elementos que se sumarán, se integrarán a estos mecanismos y, ¿por qué no?, yo creo que podrán darle un realce a ese tipo de mecanismos que tal vez por las propias dinámicas sociales en algún momento han tenido un determinado decaimiento y a día de hoy pueden convertirse en un mecanismo efectivo para el diálogo entre la ciudadanía y los órganos del Estado. Esta es la primera vez que en Cuba se presenta una propuesta de norma jurídica de este rango, que además estará integrada al Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo. Esta disposición permitirá ordenar los refrendados sobre estos temas en el texto constitucional y facilitará el vínculo gobierno-ciudadanía. Y es que el derecho de acceso a la información se relaciona directamente con los derechos de libertad de expresión y de participación política. Interrogantes como hasta qué punto las instituciones cubanas están preparadas para cumplir con el axioma de que toda la información que genera el Estado es pública. Dialogamos con Marta Ferriol, experta en política en gestión documental y archivo. Como esta es una ley que no tiene antecedentes en nuestro país, se requiere en la medida de la posibilidad una capacitación no solo a los directivos, sino todos aquellos que van a estar vinculados con la gestión de la información, con los archivos y todo aquel personal que tenga que ver con la transparencia, teniendo en cuenta que la información pública es todo aquello que generan las entidades en el ejercicio de su accionar público y que reciban fondos públicos. Pero no todo lo que se genera en las instituciones va a poder ser transparentado, porque como bien establece la ley en uno de sus capítulos, hay accesos, hay límites de acceso, hay restricciones a esa información, teniendo en cuenta la seguridad nacional, los datos personales, los datos bancarios, la seguridad moral y física de las personas. Por tanto, te diría que aunque hay un nivel mínimo de preparación, seguramente que a partir de toda la capacitación que tendremos, pues se verán los detalles puntuales que permitan que una vez que comience a implementarse esta ley, los sujetos obligados estén en mejores condiciones para afrontar este nuevo reto que tenemos. ¿Cómo se potencia hoy la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y qué novedad traería esta ley para estas prácticas? Sí, a ver, en primer lugar reiterarte que es una ley nueva, vamos a comenzar a implementarla, pero no se parte de cero, porque hay una voluntad política en nuestro país de transparentar todo lo que nuestra administración pública ejerce. Para ello está refrendado en la Constitución de la República, que tiene varios artículos que hablan al respecto. Pero por otra parte, tenemos también que en nuestra Asamblea Nacional está prevista la rendición de cuentas de todos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado. Pues tenemos también los documentos del partido que de alguna u otra manera en varios lineamientos se habla del tema y es una práctica en la Comisión Nacional de Memoria Histórica en que los sujetos obligados pues vayan a rendir cuentas de todo el accionar en la implementación de los sistemas de gestión documental y archivo, que es el mecanismo que facilita contar con documentación organizada, lista, descrita, para poder después poderla transparentar. Y esta ley lo único que va a hacer es articular todo lo que ya hay en materia de transparencia y acceso, que hay muchas leyes o muchos decretos leyes que están vinculados entre sí y va a crear un cuerpo normativo que estandarice todo lo que en esta materia se debe implementar. Bueno, una de las novedades que tiene la ley es justamente que el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso se integra al Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo, que tiene ya más de 20 años de experiencia. Y esta ley se implementará a través de procedimientos que se integran al Manual de Gestión Documental y Archivo, donde los sujetos obligados tendrán ahí cómo procedimentar todo lo que en materia de acceso y transparencia establece la ley. Y por supuesto que los sistemas institucionales tienen ya una vasta experiencia en este sentido y pues ayudará a implementarlo de manera más eficiente.
El Sistema Nacional de Transparencia y Acceso pues se constituye como parte de esta integración que tiene que ver con las estructuras que atienden la información y los archivos, y en ellos se definirá las actividades que deben cumplirse para poder garantizar que se pueda transparentar aquello que no necesita ninguna protección y garantizar a su vez el procedimiento para cuando un ciudadano quiera algún tipo de información que no ha sido transparentada y entonces requiera solicitar por medio escrito o por vías electrónicas o cualquier otra forma que el sujeto obligado establezca la información que requiere para cualquier tipo de actividad que él necesite. Se vislumbra un largo camino aún donde los debates y aportaciones sobre el contenido de esta propuesta de ley aseguren de forma adecuada la premisa del artículo 1 de la Constitución de la República, pues un Estado socialista de derecho es, ante todo, un Estado transparente. Es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y, de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo. Siempre un Estado tendrá que mantener en lógico secreto algunos asuntos. Eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación. Por hoy sellamos el tema. Agende con nosotros un encuentro cada semana para compartir visiones de la realidad de esta isla. Consúltenos a través de las múltiples pantallas de Cuba Visión Internacional.